Las noches de Sherezade, la primera noche. Hace muchas lunas, en el corazón de Oriente, donde los palacios se alzan como espejismos sobre las dunas y las noches se tiñen de incienso y promesas, vivió una joven que tejía historias con la delicadeza de un velo de seda. Su nombre, Sherezade, hija de un visir, lectora de estrellas, amante de libros antiguos y narradora por destino. Cada noche, ella enfrentaba la muerte con un cuento, cada relato un puente, cada palabra un salvavidas. Contaba no para entretener, sino para vivir una noche más. Hoy, en este rincón del tiempo donde tú me escuchas, vuelvo a hablarte, porque tal vez tú también necesitas dormir. Pero el insomnio se enreda como serpiente entre las sábanas, así que deja que te cuente algo. No prometo sueños felices, pero sí uno profundo, envolvente y reparador. Y si el sueño te alcanza antes del final, Sherezade no se ofenderá. El sultán y Sherezade. El sultán Shahriar fue traicionado. Su esposa, a quien amaba con fuego, le fue infiel con un esclavo. Y desde entonces su corazón se volvió de piedra y su justicia como una cuchilla. Cada noche tomaba una esposa y cada amanecer la mandaba a ejecutar. Una tras otra, sin duelo, sin remordimiento. Hasta que Sherezade, hija del visir, se ofreció como esposa del sultán. Su padre, al saberlo, tembló. «¡Hija mía! ¡Él te matará al alba!». Pero ella, con los ojos encendidos de sabiduría, dijo: «Padre, permíteme, yo tengo un plan». Aquella primera noche, Sherezade pidió que su hermana menor, Doniazada, la acompañara un momento en la alcoba real. Y cuando todo estuvo en calma, la joven Doniazada habló: «Hermana, ¿podrías contarnos un cuento esta noche? Uno que calme el alma». Y Sherezade, con la mirada baja pero firme, respondió: «De buena gana, si el sultán me lo permite». El sultán, curioso, accedió, y así comenzó la primera noche. El mercader y el efrit. Había una vez un mercader sabio y rico que cruzaba el desierto con caravanas de perfumes, libros, especias y misterios. Era un hombre tranquilo que había negociado con sultanes y con mendigos, y que sabía que la paciencia es más valiosa que el oro. Una tarde calurosa, al finalizar un largo viaje, decidió descansar bajo un árbol solitario que crecía junto a un manantial escondido. Se lavó el rostro, bebió agua y partió un dátil para saciarse. Lo comió lentamente, saboreando su dulzura, y lanzó el hueso lejos sin pensar. Pero en ese instante el aire se detuvo. Las hojas no se movieron, el agua dejó de cantar, y de entre las arenas surgió una figura imponente. Era un efrit, un genio antiguo, alto como una torre, con ojos de fuego y voz de trueno. «Tú», rugió, «has matado a mi hijo.
El hueso del dátil que arrojaste golpeó su corazón invisible y por eso debes morir. El mercader cayó de rodillas. No sabía si era una pesadilla o una condena real. «Oh, gran Efrid», rogó, «te juro que no quise hacer daño. Déjame contarte algo antes del fin». El Efrid dudó, porque incluso los genios aman las historias. Y el mercader comenzó a hablar. «Antes de que tomes mi vida», dijo el mercader al Efrid, «permíteme contarte la historia de un rey y su halcón». El Efrid se cruzó de brazos. El desierto entero parecía contener el aliento, y el mercader empezó su cuento. El halcón del rey cruel. Había un rey, señor de vastas tierras, que amaba la caza más que a su pueblo. Poseía un halcón fiel, adiestrado desde el nacimiento, que jamás lo abandonaba en la batalla ni en el bosque. Un día, en lo profundo del valle, el rey y su halcón persiguieron a una gacela por horas. El sol caía como plomo y no hallaban agua. Finalmente, el rey divisó una roca de la que goteaba un hilo líquido cristalino. Sacó su copa de oro, puso con cuidado el cuenco para recoger el agua, pero justo cuando iba a beber, el halcón voló y derramó el contenido. El rey frunció el ceño, pero volvió a intentarlo. Una segunda vez, el halcón derramó el agua y una tercera vez también lo hizo. Ciego de furia y sed, el rey alzó su espada y cortó las alas de su halcón. Entonces subió a la roca para encontrar el manantial oculto y vio que el hilo de agua venía de la boca de una víbora venenosa, muerta sobre la piedra. El halcón había salvado su vida. El rey cayó de rodillas ante el cuerpo herido de su fiel compañero, pero era tarde. Aquel día aprendió que la ira ciega puede matar a quienes más nos aman. El Efrid no dijo nada por un instante. El viento volvió a soplar, luego murmuró: «Ese cuento es interesante, pero no borra la muerte de mi hijo. ¿Tienes otro?». El mercader asintió. «Entonces, escucha la historia de la vasija y los 3 deseos malditos». La vasija de los 3 deseos. Mucho tiempo atrás, un alfarero descubrió una vasija enterrada en las ruinas de una ciudad olvidada. La cerámica era negra, marcada con símbolos que ningún sabio lograba descifrar. Dentro había solo aire, o eso parecía. El alfarero, cansado y pobre, la llevó a su hogar. Esa noche, cuando su esposa discutía con él por no traer pan a la mesa, el hombre golpeó la vasija en la desesperación y exclamó: «Quisiera tener un festín, aunque fuera solo por una vez». En ese instante, la habitación se llenó de humo perfumado, y cuando el humo se disipó, una mesa colmada de manjares había aparecido ante ellos. Comieron hasta reír, sin entender lo que había sucedido. Más tarde, el alfarero susurró a la vasija: «Si me concedes otro deseo, que seamos ricos y no nos falte nunca nada». Y al amanecer, hallaron su casa transformada en una mansión. Pero la esposa,
que no sabía contener su lengua, discutió con él esa misma noche. Y en la ira, el alfarero maldijo su fortuna y golpeó la vasija por tercera vez. Ojalá nunca hubiera deseado nada. Ojalá volviéramos a ser como antes. Y así fue. La casa desapareció. El festín se esfumó y la vasija se rompió en pedazos. El alfarero volvió a ser pobre, pero más triste que antes, porque ahora sabía que hay cosas que, una vez perdidas, ya no pueden desearse de nuevo sin romper el alma. El efrit, que había escuchado en silencio, giró su rostro de piedra hacia el mercader. En sus ojos danzaba un fuego más lento. «Tus historias me inquietan», dijo con voz profunda. «Tu primer cuento habla de la ceguera de la furia y el segundo del precio de los deseos». «¿Y tú qué harás conmigo ahora?», preguntó el mercader. El efrit cerró los ojos un momento. «No te mataré hoy, pero escucha, debes volver aquí dentro de un año con 3 hombres sabios que cuenten 3 historias tan poderosas como las tuyas. Si me conmueven, te perdonaré. Si no, tu alma será mía». Y desapareció en un torbellino de arena. El mercader cayó de rodillas temblando. Le quedaba un año para encontrar las 3 historias que podrían salvar su vida. En la cámara real, el rey Shahriar miraba a Sherezade en silencio. Había olvidado el paso del tiempo. Por primera vez en mucho, había olvidado también la muerte. Pero la aurora asomaba por las ventanas y Sherezade, con delicadeza, dejó caer el velo de su voz. Doniazada suspiró. «¡Qué historia tan extraña, hermana! Pero aún más hermosa será la de mañana, ¿verdad?». Sherezade bajó la mirada. «Mañana os hablaré del pescador y el espíritu del mar, una historia atrapada en un frasco, sellado por milenios». El sultán deseó escucharla y no la mató. «¿Y tú que has llegado hasta aquí, quizás solo querías calmar tu mente, alejar un pensamiento ruidoso o simplemente dormir. Y sin darte cuenta, te encontraste conmigo, con esta voz, con este cuento. Porque cada noche, en algún lugar del mundo, una historia se abre paso como el viento por una rendija. Y si sabes escucharla, puede convertirse en un puente hacia el sueño. Dicen que hay muchas formas de dormir, pero pocas que sean tan dulces como soñar con palabras. Yo soy Sherezade. No fui reina ni guerrera. Solo conté historias y con ellas tejí noches inolvidables. Esta fue la primera, pero aún hay muchas más. El mercader no ha escapado. El efrit aún espera. Y nuevos personajes aguardan su turno en la fila del tiempo. Si deseas escucharlos, si quieres que la siguiente historia te encuentre sin buscarla, suscríbete a este canal. Así como quien deja abierta una puerta al anochecer. La próxima historia llegará sola, cuando más la necesites. Duerme
Sueña, yo estaré aquí en la segunda noche.